En medio del culto, la tesorera se levantó temblando y gritó: «Pastor Marcos, ¿dónde está el dinero?». El silencio congeló la iglesia. El pastor se puso pálido. Sus manos temblaban sosteniendo la Biblia. Los fieles se miraban confundidos. ¿Qué dinero? ¿Qué estaba pasando allí? Durante meses, ofrendas desaparecían sin explicación. Reformas canceladas. Cestas básicas prometidas que nunca llegaron. Hasta que ella encontró algo que nadie debería haber visto. Lo que descubrieron sobre el pastor Marcos destruyó aquella comunidad para siempre. Comenta: ¿eso es justo? Quiero saber qué harías en esa situación. Mi nombre es Fernanda. Tengo 42 años. Soy madre de 2 hijos y hace 15 años sirvo como tesorera en la Iglesia Comunidad de la Fe. Nunca imaginé que mi vida se voltearía de cabeza para abajo por culpa de números en una hoja de cálculo. Todo comenzó hace 6 meses. Era un lunes común. Estaba organizando los recibos de las ofrendas del último domingo cuando noté algo extraño. Faltaban 3,000 reales. Al principio, pensé que fue un error mío. Verifiqué de nuevo, reconté los billetes, revisé cada registro. Nada tenía sentido. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las manos sudaban frías. ¿Acaso yo había perdido el dinero? ¿Acaso alguien había robado de la iglesia? El pensamiento me dejó mareada. ¿Cómo explicaría esto al pastor Marcos? ¿Cómo miraría a los ojos de los hermanos que donaban con tanto sacrificio? Respiré profundo. Llamé al pastor. Él atendió con aquella voz calmada de siempre. «Fernanda, hija mía, ¿qué pasó?». Expliqué la situación nerviosa. Él rió bajo, de forma tranquila. «Ah, Fernanda, yo tomé ese valor para una emergencia personal. Olvidé avisar. Lo voy a reponer la semana que viene, sin problemas». Sentí un alivio inmenso. Agradecí a Dios. Era solo un malentendido. Pero la semana que viene llegó. El dinero no fue repuesto. Llamé de nuevo. «Pastor, ¿el Señor recuerda el valor?». Él se quedó en silencio por algunos segundos. Después respondió: «Sí, sí. Disculpa, Fernanda, tengo muchas cosas en la cabeza. La semana que viene arreglo eso». Intenté creer. Quería creer. Pasaron 2 semanas más. Nada. El valor seguía faltando. Comencé a angustiarme. No podía dormir bien. Todas las noches me quedaba mirando el techo pensando: ¿y si alguien se da cuenta? ¿Y si me acusan de desvío? Mi esposo, Carlos, notó mi inquietud. «Amor, ¿qué está pasando?». Le conté todo. Él frunció el ceño. «Fernanda, tienes que hablar con los otros miembros de la directiva». Pero tenía miedo. El pastor Marcos era respetado por todos. Él construyó aquella iglesia con sus propias manos. Predicaba con tanta convicción. Visitaba a los enfermos. Consolaba a los afligidos. ¿Quién era yo para cuestionar al hombre de Dios? ¿Y si estaba siendo precipitada? ¿Y si él realmente había tenido una emergencia y solo estaba demorando para arreglar? Decidí esperar un poco más. Pero el problema no paró allí. Al mes siguiente, más 5,000 reales desaparecieron. Mi estómago se revolvió. Esta vez no esperé. Fui directo a hablar con el pastor. Toqué la puerta de su oficina. Él estaba sentado, moviendo el celular. Sonrió cuando me vio. «Fernanda, entra, hija mía». «¿Qué te trae por aquí?». Mi voz tembló. «Pastor, está faltando más dinero. Ahora son 5,000 reales. Sumando con los 3,000 de antes, ya son 8,000». Él suspiró profundo. Se pasó la mano por la cara. «Fernanda, lo sé. Yo tomé ese dinero también. Estoy pasando por un momento difícil financieramente. Mi hija está enferma, necesita tratamiento. Voy a devolver todo. Puedes confiar en mí». Sentí pena, mucha pena. Su hija realmente tenía problemas de salud. Todos lo sabían. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que aquello estaba mal. El dinero no era de él. Era de la iglesia. Era de las viudas que donaban sus pensiones. Era de los trabajadores que ofrendaban parte de sus salarios. Pero, ¿cómo podría negar ayuda a un padre desesperado? «Pastor, entiendo la situación, pero el Señor necesita formalizar esto. Necesita pedir un préstamo a la directiva.
Yo no puedo simplemente dejar este hueco en las cuentas. Él se puso serio. La mirada cambió. Fernanda, ¿estás dudando de mí? La pregunta me tomó por sorpresa. No, pastor, yo solo... Él me interrumpió. Yo soy el líder de esta iglesia. Yo construí esto aquí, y tú me estás tratando como un ladrón. Sentí lágrimas quemar mis ojos. No era mi intención ofenderlo. Pastor, no quise... Él levantó la mano. Está bien, Fernanda. Entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero necesito que confíes en mí. Voy a resolver esto. Salí de aquella oficina sintiéndome pésima. ¿Acaso estaba exagerando? ¿Acaso estaba siendo ingrata con alguien que tanto hizo por la comunidad? Pasó un mes más. Nada fue devuelto. Ahora el valor acumulado era de 8,000 reales. Y entonces vino la peor parte. Necesitábamos pagar la reforma del techo de la iglesia. Habíamos recaudado 20,000 reales específicamente para eso. Los hermanos se habían esforzado tanto. Hicieron rifas, ferias, vendieron pasteles, todo para arreglar aquel techo que goteaba cada vez que llovía. Fui al banco a buscar el dinero. Cuando llegué allá, el saldo de la cuenta estaba 12,000 reales menos de lo que debía. Mi mundo se derrumbó. Sentí las piernas débiles. El gerente me miró con preocupación. ¿La señora está bien? No estaba. No estaba nada bien. Revisé los extractos, retiros en efectivo, varios, todos hechos con la contraseña que solo yo y el pastor teníamos. Sentí náusea. Corrí al baño del banco y vomité. Mi cuerpo temblaba entero. Ya no era más equivocación. Ya no era más emergencia, era robo, robo descarado. Volví a casa destrozada. Carlos me encontró llorando en la sala. Amor, ¿qué fue? Le mostré los extractos. Él abrió los ojos. Fernanda, esto es muy serio. Tienes que denunciar. ¿Pero cómo? ¿Cómo denunciaría al pastor? Al hombre que bautizó a mis hijos, al hombre que oró por mi madre cuando estaba internada, al hombre en quien todos confiaban. Pasé la noche en vela. Oré, lloré. Le pedí a Dios que me mostrara qué hacer. Al día siguiente tomé una decisión. Fui hasta la casa de doña Amelia, la mujer más vieja y respetada de la iglesia. Ella tenía 78 años y era miembro fundador de la comunidad. Si alguien podía orientarme, era ella. Toqué la puerta. Ella abrió con una sonrisa acogedora. Fernanda, qué sorpresa buena. Entra, hija. Nos sentamos en la sala. Tomamos café. Respiré profundo y conté todo, cada detalle, cada retiro, cada promesa no cumplida. Doña Amelia me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella tomó mi mano. Fernanda, te creo, pero esto es muy grave. Necesitamos estar seguras antes de acusar al pastor. Ella tenía razón. Vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a juntar todos los comprobantes, todos los extractos, y vamos a conversar con alguien más de la directiva. Sentí un peso salir de mis hombros. No estaba sola. En los días siguientes, organicé todo. Imprimí extractos, separé recibos, hice hojas de cálculo comparativas. Cuanto más miraba los números, más me dolía el corazón. Ya eran 20,000 reales desviados. 20,000 reales que podrían haber ayudado a tantas familias, que podrían haber reformado la iglesia, que podrían haber alimentado niños. Agendé una reunión con doña Amelia y el diácono Roberto, un hombre íntegro y respetado. Mostré todo. Ellos quedaron en shock. Roberto se pasó la mano por la cabeza, incrédulo. No es posible. El pastor no haría eso. Doña Amelia miró los documentos con lágrimas en los ojos. Pero está todo aquí, Roberto. Los números no mienten. Decidimos que necesitábamos confrontar al pastor, pero queríamos hacer eso con sabiduría. Agendamos una reunión de directiva extraordinaria. El pastor Marcos llegó tranquilo, sonriendo. No tenía idea de lo que estaba por venir. Nos sentamos alrededor de la mesa de la sala de reuniones. Yo, doña Amelia, Roberto, la secretaria Clarice y el conserje don Juan. El pastor Marcos estaba en el centro, sonriente como siempre. Él abrió la Biblia. Empezamos con una oración. Todos se miraron.
El clima estaba pesado. Roberto se aclaró la garganta. Pastor, antes de la oración necesitamos conversar sobre algo urgente. El pastor cerró la Biblia despacio. Su sonrisa disminuyó. Claro, Roberto, ¿qué pasó? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. Mis manos sudaban. Respiré profundo. Pastor, hemos notado inconsistencias en las finanzas de la iglesia. Las palabras salieron temblorosas de mi boca. Él me miró directamente a los ojos. ¿Inconsistencias? Explica mejor, Fernanda. Abrí la carpeta con los documentos. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer todo. Mostré los extractos bancarios. En los últimos 6 meses se hicieron retiros que no corresponden a ningún gasto autorizado por la directiva. En total, faltan 20.000 reales. El silencio en la sala era ensordecedor. Clarice llevó la mano a la boca. Don Juan abrió los ojos. Doña Amelia permaneció seria, observando la reacción del pastor. El pastor Marcos tomó los papeles. Analizó por algunos segundos. Después, soltó un suspiro largo. Ah, sí, esos retiros los hice yo. Mi estómago se apretó. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Usted, pastor? ¿Por qué? Él se recostó en la silla, cruzó los brazos. Como ustedes saben, mi hija está enferma. Su tratamiento es caro. Yo tomé ese dinero prestado. Doña Amelia habló por primera vez. Su voz era firme, pero gentil. Pastor, nosotros entendemos su situación. Todos aquí amamos a su familia, pero ese dinero no es suyo para tomar prestado. Es de la iglesia, es de los fieles. El pastor la miró con una expresión que nunca había visto antes. No era rabia, era algo entre decepción y frialdad. Doña Amelia, con todo respeto, yo construí esta iglesia. Me sacrifiqué por años para que este lugar existiera. Y ahora, en el momento en que más necesito y ustedes vienen a cuestionarme, la sala se puso aún más tensa. Roberto intentó mediar. Pastor, nadie está cuestionando su trabajo, pero necesitamos seguir las reglas. El dinero necesita ser devuelto. Él soltó una risa seca. ¿Devuelto? ¿Con qué dinero, Roberto? Estoy quebrado. Gasté todo lo que tenía en médicos. ¿Ustedes creen que fue fácil para mí tomar ese dinero? ¿Creen que no me siento mal? Sentí pena. Realmente sentí. Pero al mismo tiempo, sabía que él estaba equivocado. El silencio volvió a dominar la sala. Clarice, que hasta entonces estaba callada, habló bajito. Pastor, pero si el Señor necesitaba, ¿por qué no pidió ayuda? Nosotros podríamos haber hecho una campaña, recaudado fondos para su hija. La iglesia habría ayudado. Él golpeó la mano en la mesa. Todos se asustaron. Porque tengo orgullo, porque no soy un mendigo. Yo soy el pastor de esta iglesia. El clima se volvió insoportable. Doña Amelia se levantó. Pastor Marcos, el señor está alterado. Vamos a cerrar esta reunión y conversar nuevamente cuando todos estemos más calmados. Él también se levantó bruscamente. No, doña Amelia. Vamos a resolver esto ahora. ¿Qué quieren? ¿Quieren que me humille? ¿Quieren que pida perdón? Queremos la verdad, pastor. Mi voz salió más firme de lo que imaginaba. Él me miró con desdén. ¿La verdad, Fernanda? La verdad es que estás siendo ingrata. ¿Quién fue el que oró por tu madre cuando estaba muriendo? ¿Quién bautizó a tus hijos? Y ahora vienes aquí a acusarme. Sentí lágrimas quemar mis ojos, pero no lloré. No iba a darle esa satisfacción. Roberto se colocó entre nosotros. Pastor, esto no es sobre gratitud. Esto es sobre responsabilidad. El Señor desvió dinero de la iglesia. Eso es grave. El pastor respiró profundo. Se pasó la mano por el cabello. Cuando habló nuevamente, su voz estaba más baja, pero cargada de amargura. Está bien. Ustedes ganaron. Yo tomé el dinero y voy a devolverlo. Denme un plazo. Doña Amelia volvió a sentarse. ¿Cuánto tiempo necesita el señor? Él pensó por un momento. 6 meses. En 6 meses devuelvo todo. Roberto sacudió la cabeza. Pastor, son 20.000 reales. ¿Cómo va a conseguir ese dinero en 6 meses? Él se encogió de hombros. Me las arreglo. Siempre me las arreglé. La reunión terminó así, sin gritos,
sin resoluciones claras. Apenas una promesa vaga y un clima de desconfianza que flotaba sobre todos nosotros. Salimos de aquella sala diferentes, me sentía sucia, como si hubiera traicionado a alguien, pero al mismo tiempo sabía que había hecho lo correcto. Carlos me esperaba en casa. ¿Cómo fue? Le conté todo. Él me abrazó. Fuiste valiente, amor. Ahora es esperar y ver si cumple lo prometido. Pero algo dentro de mí decía que no iba a ser tan simple, y yo estaba en lo cierto. En los domingos siguientes, el clima en la iglesia cambió completamente. El pastor Marcos predicaba con la misma intensidad, pero había algo diferente en su mirada. Evitaba mirarme directamente. Cuando necesitaba hablarme, era frío, distante, como si yo fuera una extraña. Peor aún, comencé a notar miradas extrañas de los otros miembros. Susurros, conversaciones que paraban cuando yo pasaba. Doña Rita, una de las hermanas más antiguas, me abordó después del culto. «Fernanda, ¿es verdad que acusaste al pastor de robo?» Mi sangre se heló. «¿Quién te dijo eso?» Ella desvió la mirada. «Todo el mundo está comentando. Dicen que estás intentando derribar al pastor». Sentí el suelo desaparecer debajo de mis pies. «Eso no es verdad. Yo solo estoy haciendo mi trabajo como tesorera». Ella me miró con pena. «Fernanda, deberías tener más cuidado. Acusar a un hombre de Dios es peligroso». Fui a casa destrozada. ¿Cómo se había distorsionado tanto la historia? Yo no estaba acusando a nadie, estaba protegiendo el dinero de la iglesia, pero de alguna forma me había convertido en la villana. Llamé a doña Amelia. Ella también estaba preocupada. «Fernanda, el pastor está difundiendo otra versión de los hechos. Está diciendo que tú lo atacaste injustamente». Mi indignación creció. ¿Cómo tenía coraje? Él admitió todo en la reunión y ahora estaba difamándome. Roberto también llamó. «Fernanda, necesitamos actuar. Esto está saliendo de control. Él está manipulando a la comunidad». Agendamos otra reunión. Esta vez queríamos involucrar más miembros de la directiva, pero antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa, algo peor sucedió. En el culto del miércoles, el pastor Marcos subió al púlpito con una expresión grave. Comenzó a predicar sobre Judas, sobre traición, sobre aquellos que fingen servir a Dios, pero en verdad sirven al diablo. Mi corazón se disparó. Estaba hablando de mí. Hermanos, hay personas entre nosotros que se dicen fieles, pero en verdad son instrumentos del enemigo, personas que levantan acusaciones falsas contra los siervos de Dios, personas que siembran discordia y división. Sentí todas las miradas volverse hacia mí. Mi rostro ardió, mis manos temblaban, quería salir corriendo de allí, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Él continuó. La Biblia nos advierte contra falsos testimonios, contra aquellos que usan mentiras para destruir reputaciones. Pero Dios ve todo, y Él hará justicia. Cuando el culto terminó, nadie me habló, nadie me saludó. Fue como si me hubiera vuelto invisible, o peor, como si fuera contagiosa. Salí de aquella iglesia llorando. Lloré todo el camino hasta casa. Carlos me encontró llorando. «Amor, ¿qué pasó?» Le conté todo. Él se enfureció. «Ese hombre es un manipulador. No puedes dejar esto así». Pero ¿qué podía hacer? Era mi palabra contra la de él. Y él tenía el púlpito. Aquella noche tomé una decisión. No iba a desistir. No iba a dejar que me intimidara. Tenía pruebas, tenía documentos, e iba a luchar hasta el final, aunque eso costara mi reputación, aunque eso costara mi paz. Porque no era solo sobre mí, era sobre todas aquellas personas que donaban con fe, creyendo que el dinero sería usado para el bien. Al día siguiente busqué un abogado, expliqué la situación. Él analizó los documentos y confirmó. Había delito. Desvío de dinero de institución religiosa era delito. Pero me alertó. «Fernanda, procesar a un líder religioso es complicado. La comunidad puede volverse contra usted». Yo lo sabía, pero ya no había vuelta atrás.
Consultar un abogado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Sentarme en aquella oficina, mirando pilas de documentos, y admitir que mi pastor estaba robando a la iglesia, parecía surreal. Pero era real, dolorosamente real. Doctor Paulo, el abogado, me miró con seriedad. Fernanda, antes de proseguir, necesito que entiendas algo. Esto va a destruir tu vida en la comunidad. Las personas no van a querer creer, te van a odiar por esto. Tragué en seco. Lo sé, pero no puedo quedarme callada. Él asintió. Entonces vamos a necesitar más pruebas. Extractos bancarios son un comienzo, pero necesitamos rastrear hacia dónde fue ese dinero. ¿Tienes acceso a los comprobantes completos? Pensé por un momento. Tengo acceso al sistema del banco. Puedo pedir un informe detallado. En los días siguientes me sumergí en una investigación silenciosa. Cada noche, después de que mis hijos dormían, me quedaba frente a la computadora, analizando cada transacción. Carlos me traía café. Necesitas descansar, amor. Pero no podía. Cada número que veía era una pieza más de la verdad, revelándose. Fue así que descubrí algo que me hizo vomitar de nerviosismo. Entre las transacciones había varios retiros hechos en una ciudad vecina. Siempre en el mismo lugar. Busqué la dirección en Google Maps. Mi corazón casi se detuvo cuando vi. Era un casino clandestino. No era para tratamiento de la hija, era juego. Mis manos temblaban sosteniendo el mouse. Imprimí todos los comprobantes. Tenía más de 50 transacciones. 50 veces que él había ido a jugar con el dinero de la iglesia. Lloré. Lloré de rabia, de tristeza, de decepción. ¿Cómo alguien podía hacer esto? ¿Cómo un hombre que predicaba sobre santidad podía tener una vida doble tan sucia? Llamé a doña Amelia inmediatamente. Era casi medianoche, pero no podía esperar. Ella atendió preocupada. «¿Fernanda? ¿Qué fue?» Le conté todo. Escuché un silencio largo del otro lado de la línea. Después, un llanto bajo. «Dios mío, Fernanda, esto es peor de lo que imaginábamos. Agendamos una reunión de emergencia. Esta vez llamamos a todos los miembros de la directiva. Ya no era hora de secretos. Cuando mostré los documentos a todos, la reacción fue de shock absoluto. Roberto se puso rojo de rabia. Ese hombre nos engañó durante años». Clarice lloraba. Don Juan estaba pálido, en silencio. «Necesitamos confrontarlo públicamente», dijo Roberto. Doña Amelia sacudió la cabeza. «No, Roberto, eso va a causar un escándalo enorme. Necesitamos hacer con sabiduría». Pero yo estaba cansada de sabiduría. Estaba cansada de proteger su imagen mientras él destruía la iglesia por dentro. Con todo respeto, doña Amelia, pero ¿hasta cuándo vamos a esconder esto? Él está mintiendo a toda la comunidad. Las personas merecen saber la verdad. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Todos me miraron sorprendidos. Respiré profundo. «Disculpa, pero es que ya no aguanto más cargar esto sola». Roberto se levantó. «Fernanda tiene razón. Vamos a agendar una asamblea general. Vamos a exponer todo». La decisión fue tomada. En una semana haríamos una asamblea extraordinaria con todos los miembros de la iglesia. Mi estómago se revolvía solo de pensar, pero era necesario. En los días que antecedieron a la asamblea, la tensión era palpable. El pastor Marcos percibió que algo estaba sucediendo. Él me llamó para una conversación particular. Fui, pero llevé a Roberto conmigo. No iba a quedarme sola con él. Entramos en su oficina. Él estaba sentado detrás de la mesa, con una expresión seria. «Fernanda, Roberto, escuché que están planeando una asamblea extraordinaria». «¿Sobre qué?», Roberto respondió. «Sobre las finanzas de la iglesia, pastor. Los miembros merecen transparencia». El pastor dio una sonrisa amarilla. «Transparencia. Ustedes quieren humillarme públicamente, ¿es eso?». Sentí coraje crecer dentro de mí. «Pastor, el Señor mintió. Dijo que el dinero era para tratamiento de su hija, pero descubrimos que fue usado en juegos de azar». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Él me miró con una frialdad que nunca había visto antes. Después comenzó a reír, una risa baja, sarcástica. ¿Ustedes creen que son detectives, que tienen el derecho de investigar mi vida? Roberto dio un paso adelante. Pastor, el Señor no está siendo investigado por nosotros, está siendo investigado por la justicia. Fernanda buscó un abogado. Esto ahora es un caso legal. La risa cesó inmediatamente. Él se levantó bruscamente. ¿Ustedes hicieron qué? Su voz era un rugido controlado. ¿Ustedes involucraron la ley en esto? Ustedes quieren destruirme. Mantuve mi voz firme, a pesar de estar temblando por dentro. El Señor se destruyó solo, pastor. Nosotros solo estamos protegiendo la iglesia. Él vino en mi dirección. Roberto se colocó entre nosotros. Pastor, el Señor está alterado. Es mejor que cerremos esta conversación. Pero él no paró. Apuntó el dedo hacia mí. Vas a arrepentirte de esto, Fernanda. Vas a arrepentirte de haber metido conmigo. Salimos de aquella oficina apresuradamente. Mis piernas temblaban. Roberto me sostuvo por el brazo. ¿Estás bien? Sacudí la cabeza, pero no estaba. La amenaza de él había sido clara. No iba a aceptar esto pacíficamente. Llamé a Carlos. Amor, ven a buscarme a la iglesia ahora. Aquella noche, Carlos cerró todas las puertas y ventanas de nuestra casa. Fernanda, ese hombre está desesperado. Personas desesperadas hacen cosas peligrosas. Yo lo sabía, pero ya había ido demasiado lejos para volver atrás. Al día siguiente, la noticia de la asamblea se esparció por la iglesia. Mi teléfono no paraba de sonar. Algunas llamadas eran de apoyo, hermanos que decían estar conmigo, pero la mayoría era de ataques. Fernanda, ¿cómo te atreves a atacar al pastor? ¿Vas a ir al infierno por esto? ¿Quién te crees que eres? Cada mensaje era una puñalada. Dejé de atender. Bloqueé varios números, pero no podía bloquear el dolor. El domingo antes de la asamblea fui al culto. Necesitaba mostrar que no tenía miedo. Me senté en mi lugar de siempre. Las personas me miraban y desviaban la mirada. Nadie me saludó. Fue como si yo fuera una leprosa. Cuando el pastor Marcos subió al púlpito, me miró directamente. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Hay personas en esta iglesia que están sembrando discordia, personas que olvidaron qué es perdón, qué es misericordia. Mi sangre hirvió. ¿Cómo tenía coraje de hablar de perdón cuando estaba robando? La Biblia nos enseña a no juzgar, pero hay quien se cree juez. Sentí ganas de levantarme y gritar la verdad allí mismo, pero respiré profundo. Esperé. En 3 días todos sabrían. Cuando el culto terminó, fui abordada por varias personas, la mayoría criticando. Fernanda, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás atacando al pastor? Intenté explicar, pero nadie quería escuchar. Hasta que doña Carla, una señora que yo admiraba mucho, vino a hablarme. Ella tomó mi mano. Fernanda, no sé qué está pasando, pero te conozco hace años. Sé que no harías nada sin motivo. Estoy orando por ti. Aquellas palabras fueron un bálsamo. Por lo menos una persona creía en mí. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Apenas podía comer, apenas podía dormir. Carlos intentaba animarme. Amor, estás haciendo lo correcto. Dios ve eso. Pero la duda me corroía. ¿Y si estaba causando más mal que bien? ¿Y si la iglesia se dividía por causa de esto? En la víspera de la asamblea recibí una llamada anónima. Era una voz de hombre que no reconocí. Fernanda, desiste de esto. No sabes con quién estás metiéndote. Y colgó. Me quedé helada. Carlos quiso llamar a la policía, pero me rehusé. No quería más complicaciones. Solo quería que aquello acabara pronto. Llegó el día. La asamblea estaba agendada para las 19:08. Llegué temprano con Carlos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. La iglesia ya estaba llena. Nunca había visto tanta gente en una asamblea. Todos querían saber qué estaba pasando. Me senté en la primera fila con los otros miembros de la directiva. Doña Amelia estaba a mi lado, sosteniendo mi mano.
Coraje, hija, Dios está contigo. Respiré profundo. Miré hacia atrás y vi rostros conocidos. Algunos me miraban con pena, otros con rabia, la mayoría con curiosidad. El pastor Marcos entró por la puerta lateral. Estaba diferente. No tenía aquella sonrisa confiada de siempre. Parecía cansado, envejecido. Se sentó al frente, al lado del púlpito. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. La de él era fría, distante. Desvié rápidamente. Roberto, como presidente de la directiva, abrió la reunión. Hermanos, agradecemos la presencia de todos. Estamos aquí hoy para tratar un asunto delicado relacionado con las finanzas de la iglesia. Un murmullo recorrió el salón. Él continuó. Pedimos que todos escuchen con atención y respeto. Fernanda, nuestra tesorera, va a presentar los hechos. Me levanté con las piernas débiles. Caminé hasta el proyector que habíamos preparado. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer todo. Respiré profundo. Hermanos, en los últimos 6 meses identifiqué irregularidades en las cuentas de la iglesia. Dinero que desapareció sin justificación. El silencio era absoluto. Proyecté la primera imagen, el extracto bancario. Mostré los retiros no autorizados. En total, fueron desviados más de 60,000 reales. Escuché exclamaciones de shock. Alguien gritó, ¿60,000? Sí, había empeorado. En las últimas semanas, mientras investigaba, más dinero había desaparecido. Y tenía todas las pruebas. Esos retiros fueron hechos con la contraseña que apenas yo y el pastor Marcos tenemos acceso. Inicialmente, el pastor me dijo que era para tratamiento de su hija. Pero al investigar más a fondo, descubrí hacia dónde fue realmente el dinero. Proyecté la siguiente imagen, los comprobantes de los casinos. El sonido que siguió fue de shock colectivo, gritos, personas levantándose. No es posible, eso es mentira. Todo mi cuerpo temblaba. Continué. Estos son comprobantes de transacciones en establecimientos de juegos de azar, más de 50 veces en los últimos meses. Las personas comenzaron a mirar al pastor. El pastor Marcos permaneció sentado, mirando al suelo. Su rostro estaba rojo. Una mujer gritó, «Pastor, ¿eso es verdad?» Él no respondió. Roberto se levantó. «Pastor Marcos, ¿el señor quisiera pronunciarse?» Su silencio era ensordecedor. Finalmente, levantó la cabeza. Su voz falló. Se aclaró la garganta. Yo cometí errores. Sí, pero no fue como Fernanda está pintando. La congregación quedó en suspenso. Estaba pasando por un momento muy difícil. Mi familia estaba necesitando. Me desesperé. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Pero casino, pastor». Don Juan se levantó, la voz temblando de rabia. «¿El señor gastó el dinero de la iglesia en juego?» El pastor sacudió la cabeza. «Pensé que conseguiría multiplicar el dinero. Pensé que podría devolver más de lo que tomé. Fue una tentación, una debilidad». Doña Rita, que antes me había criticado, estaba con el rostro mojado de lágrimas. «Pastor, ¿cómo pudo el señor? Yo doné el dinero de mi pensión. Yo pasé hambre para dar ofrenda». Otras voces se unieron. El caos se estaba instalando. Roberto pidió silencio. Golpeó el martillo varias veces. «Hermanos, por favor, mantengamos el orden». Lentamente, las personas se calmaron. Pero la indignación era palpable. Clarís, que estaba llorando, tomó el micrófono. «Pastor, la reforma del techo no fue hecha por falta de dinero. Las cestas básicas no fueron distribuidas. Familias pasaron necesidad. Y el señor estaba jugando». El pastor bajó la cabeza. «Lo sé lo que hice, y voy a devolver cada centavo. Voy a vender mi auto, mi casa si es necesario. Pero por favor, no me juzguen así. Di mi vida por esta iglesia». Su voz era un pedido desesperado. Algunas personas comenzaron a llorar también, pero don Juan no estaba conmovido. «El señor traicionó nuestra confianza. Predicaba sobre honestidad y robaba a la iglesia». Otros concordaron. «Necesita renunciar. Necesita ser expulsado.
La asamblea estaba dividida, algunos defendiendo al pastor, otros pidiendo su salida. Doña Amelia se levantó. Su voz, a pesar de baja, tenía autoridad. Hermanos, entiendo el dolor de todos, entiendo la rabia, pero necesitamos decidir con sabiduría. Miró al pastor. Pastor Marcos, ¿el Señor admite que desvió el dinero de la iglesia para juegos de azar? Él asintió, cabizbajo. Sí, la palabra salió como un susurro, pero todos la escucharon. Doña Amelia continuó. Entonces, como directiva, proponemos que el pastor sea apartado inmediatamente de sus funciones hasta que el dinero sea devuelto y las investigaciones sean concluidas. Muchos aplaudieron, otros protestaron. Se hizo una votación. La mayoría votó por el apartamiento. El pastor Marcos estaba oficialmente suspendido. Se levantó lentamente. Miró a la congregación con ojos rojos. Pido perdón a todos. Fallé. Pequé. Pero Dios sabe de mi corazón. Y salió por la puerta lateral. El silencio que quedó era pesado. Nadie sabía qué decir. Estaba exhausta, emocionalmente agotada. Carlos vino hasta mí y me abrazó. Se acabó, amor. Fuiste valiente, pero no parecía que había acabado. Parecía que estaba solo comenzando. Después de la asamblea, fui abordada por decenas de personas. Algunas me agradecían. Fernanda, salvaste la iglesia. Otras me acusaban. Destruiste a un hombre de Dios. Cada palabra era una mezcla de alivio y dolor. Había hecho lo correcto. Ya no lo sabía. Aquella noche, en casa, no pude dormir. Me quedaba repasando todo en mi cabeza. El rostro del pastor cuando fue apartado, las lágrimas de las personas, los gritos de indignación, todo mezclado en un torbellino de emociones. Carlos dormía a mi lado, pero yo estaba completamente despierta. Al día siguiente, la noticia se esparció por la ciudad. La iglesia del pastor Marcos estaba en escándalo. Periódicos locales llamaron queriendo entrevistas. Rechacé todas. No quería transformar aquello en un circo, pero no pude impedir que la historia se filtrara. Pronto todo el mundo sabía. Algunos días después recibí una carta. Era del pastor. Mi mano tembló al abrir. Él escribió: Fernanda, sé que crees que hiciste lo correcto. Tal vez lo hiciste, pero destruiste mi vida, mi ministerio, mi familia. Espero que puedas dormir en paz con eso. Lloré al leer. ¿Acaso había destruido su vida? ¿O él había destruido su propia vida con sus elecciones? La culpa me corroía, pero al mismo tiempo recordaba a las viudas que donaban sus pensiones, a los niños que quedaron sin cesta básica, al techo que seguía goteando. No, yo no había destruido nada. Había expuesto la verdad. Las semanas que siguieron a la asamblea fueron las más difíciles de mi vida. La iglesia estaba dividida. La mitad apoyaba el apartamiento del pastor. La otra mitad me culpaba por haber destruido a un hombre de Dios. Yo estaba en el centro de un huracán que no podía controlar. Carlos tuvo que aumentar la seguridad de nuestra casa. Recibíamos mensajes amenazadores diariamente. Algunos anónimos, otros ni tanto. Vas a pagar por esto. Judas también traicionó por dinero. Eres una serpiente. Cada mensaje era una puñalada, pero el peor dolor venía de personas que yo conocía. Doña Rita, que frecuentaba mi casa para tomar café, cruzó la calle cuando me vio. Literalmente. Prefirió caminar del otro lado a tener que saludarme. Juliana, que era mi mejor amiga en la iglesia, dejó de atender mis llamadas. El aislamiento era sofocante. Pero no eran solo ataques. Doña Carla me buscó en casa. Estaba llorando. Fernanda, necesito contarte algo. Nos sentamos en la sala. Ella sostuvo mis manos con fuerza. Yo también fui víctima del pastor. Mi corazón se apretó. ¿Cómo así? Ella respiró profundo. Hace 3 años pedí ayuda financiera a la iglesia. Mi esposo había perdido el empleo. Estábamos pasando hambre. El pastor me llamó a la oficina y dijo que iba a ayudarme. Lágrimas corrían por su rostro. Pero él nunca me dio el dinero.
Dijo que lo había usado para una emergencia de la iglesia. Yo le creí. Sentí rabia crecer dentro de mí. Doña Carla, ¿por qué la señora nunca contó esto? Ella bajó la cabeza. Porque tenía vergüenza. Pensé que era culpa mía, que no tenía fe suficiente, que Dios me estaba castigando por algo. Abracé a aquella mujer. Ella temblaba en mis brazos. En los días siguientes, más personas comenzaron a aparecer. Don Antonio, que había donado el dinero de la venta de su único auto para la construcción del salón de eventos que nunca fue construido. Claudia, que había ofrecido sus ahorros para un supuesto viaje misionero que nunca sucedió. La lista crecía y mi corazón sangraba. Me di cuenta de que no eran solo 60,000 reales, era mucho más, décadas de manipulación, décadas de mentiras. El pastor Marcos no era apenas un hombre con problemas de juego, era un manipulador sistemático que usaba la fe de las personas para financiar sus vicios. Agendé una reunión con todas las víctimas. Éramos 15 personas. Sentados en círculo en mi sala, cada uno contó su historia. Había quien había perdido la casa, quien había quedado endeudado, quien había dejado de pagar tratamiento médico para donar a la iglesia. Era devastador. Necesitamos ir a la policía, dijo don Antonio con la voz embargada. Todos concordaron. Pero yo sabía que no sería fácil. Casos involucrando iglesias eran complicados. Muchas veces la justicia era lenta y las víctimas acababan siendo revictimizadas. Pero no teníamos opción. Al día siguiente fuimos todos juntos a la comisaría. El comisario, doctor Enrique, nos recibió con seriedad. Escuchó cada historia. Examinó cada documento. Cuando terminamos, suspiró profundo. Esto es estafa calificada. Voy a abrir una investigación inmediatamente. Sentimos una mezcla de alivio y miedo. La noticia de que el pastor estaba siendo investigado criminalmente se esparció como fuego. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso. Periodistas acamparon frente a la iglesia, frente a mi casa también. Me convertí en una figura pública sin querer y odiaba cada segundo de eso. Una reportera consiguió mi número. Llamaba insistentemente. Yo rechazaba todas las entrevistas, pero ella no desistía. Fernanda, las personas necesitan saber la verdad. Tienes una plataforma para exponer esto. Pero no quería plataforma. Quería justicia. Quería mi vida de vuelta. Fue cuando recibí una llamada que cambió todo. Era de la esposa del pastor, Marcia. Nunca habíamos sido cercanas, pero yo la respetaba. Me pidió que nos encontráramos. Dudé, pero acepté. Agendamos en un café discreto fuera de la ciudad. Cuando la vi, casi no la reconocí. Marcia había envejecido 10 años en pocas semanas. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Nos sentamos una frente a la otra en silencio por algunos segundos. Entonces ella habló. Fernanda, yo no sabía nada. Su voz era un susurro quebrado. Lo juro por Dios que no sabía. Yo pensaba que estábamos pasando dificultades financieras porque él no recibía salario de la iglesia. Él decía que estaba sirviendo gratis, que era un sacrificio. Lágrimas comenzaron a caer. Yo economizaba cada centavo, hacía trabajos extras para ayudar, y él estaba jugando. Sentí pena por ella, pena genuina. Marcia, no te estoy culpando. Ella sacudió la cabeza desesperadamente. Pero todo el mundo lo está haciendo. Las personas me miran en la calle como si yo fuera cómplice, como si yo supiera y hubiera permitido. Mis hijos están sufriendo bullying en la escuela. Mi vida se acabó. No sabía qué decir. Su dolor era real, pero el dolor de las víctimas también lo era. Marcia, tu esposo hizo elecciones que lastimaron a muchas personas. Lamento lo que estás pasando, pero no puedo volver atrás. Ella entendió, asintió entre sollozos. Lo sé, yo solo quería que supieras que hay más víctimas. Yo también soy una. Sostuvimos las manos por encima de la mesa. 2 mujeres quebradas por la codicia de un hombre. Cuando nos despedimos, sentí un peso aún mayor en el pecho.
Aquello no era solo sobre dinero, era sobre vidas destruidas. Volví a casa destrozada emocionalmente. Carlos me encontró sentada en el suelo de la cocina, llorando. Amor, ¿qué pasó? Le conté sobre el encuentro con Marcia. Él me abrazó fuerte. Hiciste lo que tenías que hacer. Las consecuencias son responsabilidad de él, no tuya. Pero la culpa no me dejaba. Y empeoró cuando, algunos días después, recibí la noticia. La hija del pastor, Beatriz, de 16 años, había intentado suicidarse. Estaba internada en estado grave. Mi mundo se derrumbó. Sería culpa mía. ¿Habría sido mi denuncia lo que llevó a aquella niña a la desesperación? No pude comer, no pude dormir. Me quedaba pensando en ella, acostada en una cama de hospital, pensando en Marcia, sufriendo al lado de su hija, y pensando en el pastor que causó todo esto. La rabia y la culpa peleaban dentro de mí. Doña Amelia me visitó, se sentó a mi lado. Fernanda, no fue tu culpa, pero las lágrimas no paraban. Ella intentó suicidarse, doña Amelia, una niña de 16 años. La señora sostuvo mi rostro. ¿Y quién la puso en esa situación? No fuiste tú, fue su padre. Fue él quien robó, fue él quien mintió. Racionalmente, sabía que ella tenía razón, pero el corazón dolía igual. Mandé flores al hospital. Escribí una nota. Beatriz, sé que no nos conocemos bien, pero estoy llorando por ti. Eres fuerte, vas a superar esto. No sé si la leyó, pero necesitaba hacer algo. Días después, Beatriz recibió el alta. Había sobrevivido. La noticia me trajo un alivio inmenso, pero la situación continuaba tensa. La investigación policial avanzaba. Más víctimas aparecían. El valor desviado ya pasaba de 200.000 reales. 200.000 reales a lo largo de años. ¿Cómo nadie se había dado cuenta antes? La respuesta vino cuando el comisario me llamó. Fernanda, necesitamos conversar. Urgente. Fui hasta la comisaría con el corazón en la mano. Doctor Enrique me recibió con una expresión grave. Tenemos evidencias suficientes para procesar al pastor, pero él está proponiendo un acuerdo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tipo de acuerdo? Él mostró los documentos. Él se propone a devolver todo el dinero desviado en cuotas de 3 años. A cambio, pide no ser encarcelado. Sentí rabia, rabia pura. Y las víctimas, y la justicia. El comisario suspiró. Fernanda, entiendo tu indignación, pero los procesos criminales pueden tardar años. Con el acuerdo, ustedes reciben el dinero de vuelta más rápido. Sacudí la cabeza. Pero él no va a pagar por lo que hizo. Va a salir impune. Doctor Enrique se recostó en la silla. La decisión es de las víctimas. Ustedes pueden aceptar o no. Convoqué una reunión con todos los perjudicados. La discusión fue acalorada. Don Antonio golpeaba la mesa. Necesita ir preso. No es solo sobre dinero. Doña Carla lloraba. Pero yo necesito mi dinero de vuelta. No puedo esperar años por un juicio. La sala estaba dividida. Yo estaba dividida también. Parte de mí quería verlo pagar. Quería justicia de verdad. Pero otra parte sabía que las víctimas necesitaban el dinero, que esperar años por un proceso incierto era cruel. Votamos. Por margen apretado, decidimos aceptar el acuerdo. Con una condición. Él tendría que pedir perdón públicamente. La audiencia de conciliación fue agendada para 2 semanas después. Sería en el tribunal. Todas las víctimas estarían presentes. Y el pastor Marcos tendría que, mirando a los ojos de cada una, reconocer lo que hizo. Aquellas 2 semanas fueron agonía. No podía pensar en otra cosa. El día de la audiencia, llegué al tribunal con Carlos. Había periodistas en la puerta, cámaras, micrófonos siendo empujados en mi dirección. Fernanda, ¿cómo te sientes? ¿Crees que se hará justicia? Ignoré a todos y entré rápidamente. La sala estaba llena. Todas las víctimas de un lado. Del otro, el pastor Marcos con su abogado. Fue la primera vez que lo vi desde la asamblea. Estaba irreconocible, flaco, pálido,
con ojeras profundas. No parecía el hombre confiado que yo conocía, parecía quebrado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Había algo en ellas. Miedo, vergüenza, no pude identificar. El juez entró. Todos se levantaron. Nos sentamos nuevamente. Él leyó los términos del acuerdo. El acusado, Marcos Enrique da Silva, se compromete a devolver el monto total de 237.000 reales en cuotas de 6. 500 reales mensuales durante 3 años. Mi corazón se apretó al escuchar el valor total. Era más de lo que imaginábamos. El juez continuó. En contrapartida, las víctimas abdican de representación criminal, cerrando el proceso. El acusado, sin embargo, deberá hacer un pedido público de disculpas, registrado en acta. El pastor Marcos se levantó. Sus manos temblaban. Miró hacia nosotros, víctimas, en fila. Su voz falló. Se aclaró la garganta. Yo pequé contra ustedes, contra Dios, contra la iglesia que juré servir. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Estaba preso en un vicio que me consumió, que me hizo traicionar todo lo que creía. Doña Carla lloraba. Don Antonio estaba con los brazos cruzados, tenso. Yo estaba paralizada. Les robé, les mentí. Usé la fe de ustedes para alimentar mi pecado. Miró directamente hacia mí. Fernanda, hiciste lo correcto. Merezco todo lo que me está pasando. Solo pido perdón. El silencio en la sala era absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. El juez golpeó el martillo. Queda registrado en acta el pedido de disculpas del acusado. El acuerdo está homologado. La próxima cuota debe ser pagada hasta el día 10 del mes que viene. Queda cerrada la audiencia. Fue todo muy rápido, muy mecánico. Salimos de la sala aturdidos. Los periodistas nos cercaron nuevamente. Esta vez di una breve declaración. Se hizo justicia. No de la forma ideal, pero se hizo. Esperamos que sirva de ejemplo. Las cámaras clicaban sin parar. Sentí náusea. Quería ir a casa. Quería olvidar todo. Pero no terminó ahí. En los días siguientes, la historia ganó repercusión nacional. Se convirtió en noticia en grandes periódicos. Programas de TV comentaron el caso. Recibí invitaciones para dar entrevistas. Rechacé casi todas. Di apenas una, para un programa de TV cristiano que quería discutir responsabilidad financiera en las iglesias. La presentadora era respetuosa, pero directa. Fernanda, ¿crees que las iglesias están haciendo lo suficiente para fiscalizar sus finanzas? Respiré profundo. No, la mayoría de las iglesias funciona sin transparencia. El pastor tiene poder absoluto sobre el dinero, y eso es peligroso. Ella asintió. ¿Qué recomendarías? Pensé por un momento. Transparencia total, balances públicos mensuales, directiva financiera independiente y auditorías externas regulares. La fe no puede ser excusa para falta de rendición de cuentas. Mis palabras repercutieron. Otras iglesias comenzaron a buscarme pidiendo orientación. Yo, que solo quería hacer mi trabajo como tesorera, me convertí en una referencia en transparencia financiera religiosa. Era irónico y cansador, pero también significativo. Si mi dolor podía evitar que otras personas pasaran por lo mismo, valía la pena. 3 meses después de la audiencia, se pagó la primera cuota. 6.500 reales divididos entre todas las víctimas. No era mucho para cada uno, pero era un comienzo, una señal de que aquello no había sido en vano. La iglesia, sin embargo, nunca más fue la misma. La mitad de los miembros se fue, algunos por todavía apoyar al pastor, otros por haber perdido la fe en la institución. Necesitamos contratar un nuevo pastor, un hombre humilde, de otra ciudad, que aceptó el desafío de reconstruir una comunidad quebrada. El pastor Juan era diferente. Ya en la primera reunión propuso: vamos a crear un consejo financiero con miembros elegidos por la congregación. Todos los gastos arriba de 500 reales necesitan ser aprobados por ellos, y vamos a publicar el balance mensual en la entrada de la iglesia. Sentí esperanza por primera vez en meses. Lentamente, la iglesia comenzó a sanar. Nuevas familias llegaron,
personas que habían escuchado nuestra historia y querían hacer parte de una comunidad que valora la transparencia. Reformamos el techo con las cuotas devueltas. Creamos la cesta básica mensual para familias carentes. Hicimos todo lo que debería haber sido hecho antes, pero las marcas permanecieron. Nunca más miré a un pastor de la misma forma, siempre con un pie atrás, siempre vigilante. Carlos decía que era trauma. Tal vez lo fuera, pero también era sabiduría. Confiar ciegamente en alguien solo porque usa título religioso es peligroso. Un año después de la audiencia, encontré a Marcia en la calle. Estaba con Beatriz. La niña se había recuperado, estaba más fuerte. Marcia me abrazó. Fernanda, gracias. Quedé confundida. Gracias, pero yo... Ella sacudió la cabeza. Salvaste a mi hija. Si él continuaba jugando, habríamos perdido todo. Nuestra casa, nuestra vida. Nos salvaste. Lloré. Ahí, en medio de la acera, abracé a aquella mujer y a su hija, y entendí que había hecho lo correcto. No por el reconocimiento, no por la venganza, sino porque exponer la verdad, por más dolorosa que sea, libera a las víctimas, libera hasta al propio agresor. Pasaron 2 años desde la audiencia, 2 años en que todo cambió. La iglesia ya no es la misma, yo ya no soy la misma. A veces me despierto de noche pensando en todo lo que pasó. ¿Acaso podría haber hecho diferente? ¿Acaso destruí más de lo que salvé? Carlos dice que no. Doña Amelia dice que no. El pastor Juan dice que no. Pero la duda persiste. Es algo con lo que aprendí a convivir. La certeza absoluta es un lujo que quien enfrenta situaciones así no tiene derecho. Vivimos en la zona gris de la moral, donde lo correcto y lo incorrecto se mezclan. La última cuota fue pagada hace 3 meses. 237,000 reales devueltos íntegramente. El pastor Marcos cumplió el acuerdo. Cada centavo fue restituido a las víctimas. Doña Carla consiguió comprar medicamentos que necesitaba. Don Antonio reformó su pequeño comercio. Claudia pagó deudas antiguas. El dinero trajo alivio, pero no trajo cura completa. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar apenas con reparación financiera. La confianza quebrada tarda años en ser reconstruida, y algunas personas nunca más confiarán de la misma forma. Encontré al pastor Marcos por última vez hace 1 mes. Fue sin querer. Estaba en el supermercado con mis hijos cuando lo vi en el pasillo. Estaba solo, empujando un carrito casi vacío. Nuestras miradas se cruzaron. Pensé en desviar, pero algo me hizo ir hasta él. «Pastor Marcos». Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Él se detuvo. Me miró con sorpresa. «Fernanda». Nos quedamos ahí, parados en medio del pasillo de lácteos, sin saber qué decir. Fue él quien rompió el silencio. «¿Cómo estás?» «Estoy bien». «¿Y el señor?» Él dio una sonrisa triste. «Sobreviviendo, trabajando como vendedor, pagando mis deudas, intentando reconstruir». Asentí. Quería preguntar sobre Beatriz, sobre Marcia, pero no pude. El silencio volvió pesado e incómodo. Entonces él dijo algo que me tomó desprevenida. «Fernanda, gracias». Quedé confundida. «Gracias», él asintió, «por haberme detenido, por haber expuesto en lo que me convertí. Estaba en un abismo. Si no hubieras hecho lo que hiciste, habría destruido a mi familia completamente». Sentí lágrimas quemar mis ojos. «El señor fue a terapia». Él concordó. «Sí, tratamiento para adicción a juegos, 2 años de acompañamiento. Estoy limpio hace 18 meses». Había orgullo genuino en su voz, y eso me tocó. Me alegra escuchar eso. Conversamos por algunos minutos más. Él me contó que Beatriz estaba bien, haciendo universidad, que Marcia había vuelto a trabajar, que estaban reconstruyendo, ladrillo por ladrillo. Cuando nos despedimos, sostuvo mi mano. «Fernanda, sé que nunca voy a poder deshacer el mal que causé, pero voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor». Salí de aquel supermercado en lágrimas, no de tristeza, no de rabia, sino de alivio. Alivio por saber que todo aquello no había sido en vano, que él se había convertido en una persona mejor,
que las víctimas habían sido resarcidas, que la historia, a pesar de dolorosa, tenía un final de redención. La Iglesia Comunidad de la Fe hoy es un ejemplo de transparencia. Todos los domingos, un informe financiero completo queda disponible en la entrada. Cualquier miembro puede acceder a los extractos bancarios. El Consejo Financiero, elegido democráticamente, fiscaliza cada centavo que entra y sale. El pastor Juan implementó cambios que parecían imposibles antes: reuniones mensuales de rendición de cuentas, auditorías trimestrales independientes, límites de gastos aprobados en asamblea. Lo que antes era controlado por una única persona, ahora es responsabilidad de toda la comunidad. La congregación creció, no en números masivos, sino en calidad. Personas que buscaban un lugar seguro para congregar encontraron allí un hogar. La historia de lo que pasó no fue escondida, al contrario, fue usada como ejemplo de lo que nunca debe suceder nuevamente. Fernanda continuó como tesorera, pero ahora con un equipo de apoyo. 3 personas trabajan con ella, garantizando que siempre haya múltiples ojos sobre las finanzas. La transparencia se convirtió en la marca registrada de aquella iglesia. Y eso atrajo a otros líderes religiosos interesados en aprender. Ella pasó a dar charlas en iglesias e instituciones religiosas sobre gestión financiera transparente. Su testimonio impactaba, porque no era teoría, era vivencia, era dolor transformado en propósito. Cada vez que contaba su historia, veía en los ojos de los oyentes el reconocimiento de que aquello podría haber sucedido con ellos. Doña Amelia, a los 80 años, todavía frecuenta todos los cultos. Ella dice que la experiencia la hizo más vigilante. Confiar está bien, pero fiscalizar es mejor, repite siempre. Don Juan se convirtió en miembro del Consejo Financiero. Roberto asumió la vicepresidencia de la directiva. Todos cargan las cicatrices, pero también la sabiduría que viene de ellas. Las víctimas siguieron con sus vidas. Algunas volvieron a frecuentar la iglesia. Otras prefirieron recomenzar en otros lugares. No hay juicio. Cada uno lidia con el trauma de una forma. Lo importante es que todas recibieron justicia, aunque imperfecta. El caso Pastor Marcos se convirtió en referencia en procesos involucrando desvíos financieros en instituciones religiosas. Abogados citan el acuerdo como ejemplo de resolución eficaz. Fiscales lo usan como base para otros casos similares. El dolor de aquellas personas se transformó en jurisprudencia que protege a otros. 3 iglesias de la región implementaron los mismos protocolos de transparencia después de conocer la historia. Otras 5 invitaron a Fernanda para ayudarlas a estructurar sistemas de rendición de cuentas. El impacto fue mucho más allá de aquella pequeña comunidad. Fue una onda de cambio que se esparció. Marcia también encontró su redención. Ella volvió a estudiar y se convirtió en consejera para familiares de personas con adicciones. Usa su dolor para ayudar a otros que pasan por lo mismo. Beatriz, que casi pierde la vida, hoy estudia psicología con enfoque en prevención al suicidio. La tragedia generó propósito. El pastor Marcos nunca más ejerció función ministerial. Él entendió que aquel capítulo de su vida se había cerrado. Trabaja honestamente, paga sus cuentas, frecuenta un grupo de apoyo para adictos a juegos y, silenciosamente, intenta hacer las paces con su pasado. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo un viaje que me transformó completamente. Ya no soy aquella tesorera ingenua que confiaba ciegamente en autoridades religiosas. Soy alguien que aprendió de la forma más dolorosa posible que fe y fiscalización no son opuestas, son complementarias. Mis hijos crecieron viendo esta historia desenvolverse. Mi hijo mayor, Pedro, de 14 años, me preguntó el otro día: «Mamá, ¿te arrepientes?» Paré lo que estaba haciendo y lo miré. ¿De haber expuesto la verdad? No. ¿De haber sufrido tanto? A veces. Pero si tuviera que elegir de nuevo, haría todo igual, porque aprendí algo fundamental.
El silencio nunca es la respuesta cuando se presencia injusticia. El miedo al conflicto, el miedo de ser rechazada, el miedo de destruir reputaciones. Todo eso es menor que el daño causado por la omisión. Yo podría haber quedado callada. Muchos quedaron callados. ¿Y a dónde llevaría eso? El pastor Marcos habría continuado robando. Más familias habrían sido perjudicadas, más ofrendas desviadas. Más mentiras, hasta que eventualmente todo se derrumbara de forma aún más catastrófica. Mi coraje, aunque temblando de miedo, salvó no solo la iglesia, sino al propio pastor de un destino peor. Hoy coordino un proyecto que nació de ese dolor. Se llama Iglesias Transparentes. Es un programa de consultoría gratuito para comunidades religiosas que quieren implementar sistemas de rendición de cuentas. Ya ayudamos a 47 iglesias en 3 estados. Y cada vez que veo una congregación comprometiéndose con transparencia, mi corazón se llena de esperanza. Porque no se trata de desconfiar de todos los líderes. Se trata de crear estructuras que protejan tanto a los liderados como a los líderes. Un pastor honesto no tiene nada que temer de la transparencia. Al contrario, ella lo protege de acusaciones falsas. Es una vía de doble mano que beneficia a todos. Recibí una carta hace algunas semanas que me hizo llorar. Era de una joven de 22 años llamada Amanda. Ella escribió: «Fernanda, escuché tu historia y tomé coraje para denunciar desvíos en mi iglesia. Fue difícil. Perdí amigos, pero salvé la comunidad. Gracias por haber sido la primera en levantar la voz». Eso me recordó que nuestro dolor nunca es en vano cuando se usa para transformar realidades. Cada lágrima que lloré, cada noche sin dormir, cada mensaje de odio que recibí, todo ganó significado cuando mi historia inspiró a otros a no callarse. La cadena de coraje se esparce. La historia de Fernanda no es única. En todo Brasil, miles de iglesias operan sin ninguna fiscalización. Pastores, sacerdotes y líderes religiosos con control absoluto sobre finanzas. Y mientras la mayoría es honesta, los que no lo son causan estragos devastadores. Especialistas en crímenes financieros afirman que instituciones religiosas son blancos fáciles para desvíos porque operan con base en confianza. Las personas donan sin pedir recibos. Aceptan explicaciones vagas, tienen miedo de cuestionar hombres de Dios y criminales se aprovechan exactamente de esa vulnerabilidad. Lo que hace especial el caso de la Iglesia Comunidad de la Fe no es la gravedad del crimen, sino la respuesta de la comunidad. En vez de esconder el escándalo, lo expusieron. En vez de proteger la reputación institucional, protegieron a las víctimas. Y eso hizo toda la diferencia. Hoy, aquella iglesia es referencia. Periodistas, académicos y otros líderes religiosos visitan para entender cómo implementaron la transformación. El modelo es simple: transparencia total, múltiples capas de fiscalización y cultura de rendición de cuentas. Pero lo que parece simple en el papel exigió coraje inmenso para ser implementado. Coraje que comenzó con una tesorera de 42 años que decidió no callarse, que prefirió ser odiada a ser cómplice, que eligió la verdad, aunque mentir sería más cómodo. Fernanda no es heroína perfecta. Ella misma admite sus dudas, sus miedos, sus momentos de debilidad. Pero es exactamente eso lo que la hace inspiradora, porque héroes reales no son invencibles. Son personas comunes que, ante la injusticia, eligen actuar a pesar del miedo. Y esa es una elección que todos pueden hacer. Si pudiera dar un consejo a alguien que está pasando por algo semejante, sería este: documenta todo. No confíes apenas en tu memoria o en tu palabra. Junta pruebas. Extractos bancarios, recibos, conversaciones grabadas, cuando es legal, correos electrónicos, todo, porque cuando decidas actuar necesitarás más que coraje, necesitarás evidencias. Y no enfrentes sola,
Busca aliados, personas íntegras que vean lo que ves. El aislamiento es el arma favorita de manipuladores. Ellos quieren que te sientas loca, paranoica, sola, pero cuando 2, 3, 5 personas confirman lo que percibiste, la verdad se vuelve innegable. Prepárate para pérdidas. Vas a perder amigos, vas a ser mal interpretada, vas a recibir ataques, pero también vas a ganar respeto propio, conciencia limpia y eventualmente aliados verdaderos que admiran tu coraje. Las pérdidas duelen, pero las ganancias valen la pena. Y recuerda, no estás destruyendo nada. Quien cometió el crimen es quien destruyó. Tú solo estás trayendo la destrucción a la luz para que pueda ser reparada. Existe diferencia fundamental entre causar el problema y exponer el problema. No dejes que nadie confunda las dos cosas. Hoy, cuando entro en la iglesia Comunidad de la Fe y veo familias adorando en paz, niños jugando en el patio reformado, ancianos recibiendo cestas básicas mensuales, sé que valió la pena. Cada centavo está siendo usado correctamente, cada ofrenda es tratada con reverencia. Y nadie nunca más va a robar de aquella comunidad, no porque confío ciegamente en el pastor Juan, sino porque existen sistemas que impiden, porque la transparencia se convirtió en cultura, porque aprendimos, de la forma más difícil, que vigilancia no es falta de fe, es demostración de responsabilidad. Mi viaje no terminó. Todavía me despierto algunas noches recordando la mirada del pastor Marcos cuando fue expuesto. Todavía siento opresión en el pecho cuando pienso en Beatriz en el hospital. Todavía cargo cicatrices, pero cargo también propósito. Y tal vez sea eso lo que transforma víctimas en vencedoras. La historia de la Iglesia Comunidad de la Fe es un recordatorio poderoso de que instituciones están hechas de personas, y personas fallan. No importa cuántos títulos religiosos carguen, no importa cuán ungidas parezcan, al final son humanas, sujetas a tentaciones, debilidades y errores. Y cuando fallamos en reconocer eso, creamos ambientes perfectos para abusos. Porque colocamos personas en pedestales, damos poder absoluto, eliminamos fiscalización y nos sorprendemos cuando todo se derrumba. Pero no deberíamos sorprendernos, deberíamos aprender que fe verdadera no exige ceguera, que cuestionar no es pecado, que transparencia fortalece instituciones, no debilita, y que al final de cuentas la verdad siempre prevalece. Puede demorar, puede doler, pero prevalece. La Iglesia Comunidad de la Fe hoy es más fuerte que nunca, no a pesar del escándalo, sino por causa de él. Porque la crisis forzó transformación, el dolor generó sabiduría, el error se volvió aprendizaje, y una comunidad que casi murió renació más saludable. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Fernanda, tendrías coraje de actuar. Si vieras irregularidades en tu iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad, ¿levantarías la voz o elegirías el silencio cómodo? Comenta: ¿coraje o traición? ¿Fernanda hizo lo correcto al exponer al pastor o debería haber guardado silencio? Quiero saber tu opinión sincera en los comentarios.